Me voy de vacaciones por los nenes y cuando vuelvo me separo. Y allá en las vacaciones fuimos a una misa, en una capillita súper chiquitita, con un padre re sencillo, que dio una homilía que me dio así en el clavo. Y dije, bueno, no, hay que intentar algo. Empecé a recorrer las parroquias y a hablar con los sacerdotes de que estaba en crisis, de que necesitaba ayuda. Santísimo Nombre de María. Fuimos a una misa de ahí y justo en esa misa anunciaban que empezaba la semana que viene una jornada para matrimonios, no sé qué. Tocaba todos los temas, el conflicto en el matrimonio, y el diálogo. Bueno, de esa reunión se proponía a los matrimonios que participaron si querían reunirse mensualmente para charlas de temas matrimoniales. Y ahí nos enganchamos con el primer grupo. Éramos 4 o 5 matrimonios, con un matrimonio guía, digamos. Fue, un punto de apoyo importantísimo para nosotros. Para seguir el camino tenés que buscar gente que te aconseje cómo seguir el camino, porque si vos empezás a buscar el consejo de cualquiera, del entorno que tenés, capaz a veces no te aconseja con sabiduría, sino en base a las cosas que les pasaron. Y bueno, alguien a quien recurrir que tiene a Cristo como faro, que tiene a Cristo como cimiento, y vas a plantear un problema matrimonial o con tus hijos o de tu fe personal, y lo que tiene para darte es palabra de Dios, palabra de aliento, y bueno, siempre estás en sintonía, digamos. Para nosotros fue súper importante poder contar con un grupo. Cuando empezás a escuchar te das cuenta de que no sos el único. Y cuando ibas escuchando las historias de ellos que quizá compartían más, y te das cuenta de que no eras un alienígena, que te estaba pasando lo mismo que le pasa a todos. Se empezaron como a desdibujar todos los problemas que nos pesaban tanto, porque es como que ya no había tanto fantasma, tanto miedo, ¿no? Ya, bueno, hay un problema, bueno, le vamos a buscar la vuelta, lo vamos a enfrentar. Como que ya bajó un poco la tensión, ¿no?, de alrededor, porque estábamos nosotros más fortalecidos. Fue mucho más fuerte el vínculo, fue mucho más maduro el amor. La enseñanza que sale del grupo siempre construye y te deja algo, entonces bueno, eso te hace ir avanzando y creciendo. Y me acuerdo en una de las reuniones que hablaba sobre cómo veíamos a nuestra pareja o las cosas buenas de nuestra pareja o qué sé yo, y nos daban un papelito para anotar. Y yo estaba tan enojada, pero tan frustrada y disconforme con cómo se había transformado nuestro matrimonio, que me daban el papelito para poner algo lindo de Juanpi y yo no podía poner nada. Estaba furiosa y le puse, no puedo poner nada lindo de vos, porque no, te digo, yo creo que si exprimías el papelito destilaba veneno, era una cosa espantosa. Obviamente lo doblé y a escondidas, o sea, en secreto, no lo íbamos a compartir en el grupo, se lo di ahí, ¿viste? Veneno, claro, hachazo, ¿viste? Y él lo lee así, lo guarda. Como 5 o 6 años después, ordenando cajones, encontré el papelito ese. Te digo, cuando lo leí lloré, y era cerca de la fecha del Día del Padre. Y agarré, le compré una tarjeta grande, abroché ese papelito y le puse todas las cosas maravillosas que ahora veía en él, que no veía en ese momento. Le pedí perdón por ese papel que le había escrito en aquel momento. Todo lo que me arrepentía de haber sentido todas esas cosas y de lo contenta que estaba de que lo Después de esa crisis, la relación se renovó de una manera completamente distinta y mucho más real, ¿no? Ya no vivíamos en esa ilusión del novio, ya estaba frente a una persona real. Soy así, sos así, y así igual te quiero.
y lo voy a seguir intentando. Ya no era eso de, bueno, me caso, voy a armar un proyecto y vos nunca me vas a fallar y vamos a hacerlo todo perfecto. No, ya era así, ya me fallaste, ya me lastimaste, ya te lastimé. Y igual nos elegimos y vamos a seguir remándola de acá en adelante.